la tierra, porque Él se amó a sí mismo primero y se derramó para que todos nosotros podamos vivir por Él. Amén. Diga conmigo: para poder entender el amor de Dios, debo entender que el amor es el carácter de Dios. Entonces, algo muy importante es que el carácter de Dios es el que debe de infundirse en nuestra vida. Y ese es el primer carácter que nosotros debemos de empezar a modelar: el amor de Dios. Entonces, un carácter es lo que identifica a alguien. Vuelva a ver que está a la par suya y dígale: el carácter es lo que identifica a alguien. Entonces, aquella persona que tiene una característica de Dios, entonces tiene el primer carácter de Dios, que es el amor. Por lo tanto, no se va a enojar, no va a ser así medio hiriente, no va a ser amargado, sino que va a ser amoroso. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que lo va a determinar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestros corazones tenemos una característica: que tenemos el amor de Dios. Diga conmigo: el amor de Dios ha venido sobre mi vida. Diga conmigo: y el amor es el que me hace vivir una vida correcta. Entonces, para que nosotros vivamos correctamente en esta tierra, es necesario que se manifieste el amor de Dios en nuestra vida. Ahora, pero es una decisión. Nosotros tenemos que decidir andar como Dios anda. ¿Y cómo Dios anda? Dios anda en amor. Amén. Entonces, por lo tanto, si tenemos el amor de Dios, entonces tenemos el carácter de Dios. ¿Cuántos tenemos el carácter de Dios? ¿Cuántos tenemos el carácter de Dios? Mire, créaselo usted mismo. Porque si usted no cree que tiene el carácter de Dios, entonces va a tener que confesar a Cristo Jesús nuevamente. Y no podemos hacer que la sangre de Cristo vuelva otra vez. ¿Por qué? Porque esa fue la que ya nos limpió de todo lo que teníamos en el pasado. Amén. ¿Cuántos tenemos el carácter de Dios? El carácter de Dios es el amor. Mire al que está al lado suyo y vuélvale a ver bien los ojitos y dígale: veo el carácter de Dios en ti, dígale. Porque miro amor en tu vida. Y si tenemos el carácter de Dios, entonces quiere decir que nos parecemos a Dios. En Salmos hay una palabra que dice que nosotros somos dioses aquí en esta tierra, porque tenemos el carácter de Dios, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces somos hechura de Él. Posiblemente Dios no se parezca a mí, así un poco chaparro en cuanto a lo físico, porque Dios no tiene una estructura física, porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y la esencia de ese espíritu es el amor, por lo tanto la semejanza de nosotros debe de ser en amor unos con otros. Eso es la característica de Dios, el amor. El que dice que ama a Dios, pero que aborrece, critica, murmura de su hermano, el amor de Dios verdaderamente no está en él, y únicamente es un religioso mentiroso. ¿Aló? Cuando nosotros nos tomamos un tiempo para criticar, para hablar mal, para murmurar y para tener malos pensamientos del hermano que miramos, entonces, y nosotros decimos: yo amo a Dios, nos convertimos en unos religiosos mentirosos. Los judíos que habían creído en Jesucristo, está en Juan 8:31, dice: los judíos que habían creído en Jesús, dice que Jesús les dijo: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, cuando nosotros tomamos un tiempo para empezar a tijerear al hermano, para empezar a criticar al hermano, para empezar a tener pensamientos de mal hacia el hermano, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Por lo tanto, venimos a la iglesia, andamos en la iglesia, nos parecemos a los hermanos, pero verdaderamente no somos hermanos. Porque un hermano ama a su hermano. Por eso dice la palabra que el que ama a Dios ame también a su hermano.
Y aquel que dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, critica a su hermano, murmura de su hermano, trata de ponerle el pie encima a su hermano, es un mentiroso. Es un pobre religioso que únicamente va a la iglesia, pero no ama verdaderamente como Dios nos ama. Porque Dios no hace acepción de persona. Dios no está en su trono de gloria criticándonos, hablando mal de nosotros, censurándonos, sino que Él está con los brazos abiertos, dice, para que todo aquel que en mí crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún aquellos que todavía están en el mundo, Dios los ama, porque Él ama a la corona de su creación, que es el hombre. Y si Dios ama al mundo, cuánto más nos debemos de amar unos con otros, porque esa es la característica de Dios, el amor. Ya conmigo, el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, lo critica, murmura de él, lo rechaza y trata de hacerlo a un lado, diga, es un religioso mentiroso, diga. Ay, ay, ay. Tenemos que nosotros entender, esto es un principio de reino. El amor es lo que nosotros nos va a hacer vivir una vida correcta, una vida armoniosa, vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, aún estando en esta tierra, porque nosotros hemos conocido el amor de Dios y Dios no nos rechaza a nosotros. Miramos la parábola del hijo pródigo. Ese hombre vino y tomó los bienes, no de él, sino de su padre, aunque el padre se los dio, y se fue y los gastó, los desperdició, los zapateó, se los bebió, los prostituyó, hizo todo lo que quiso con aquellos bienes de su padre, y dice que los malgastó perdidamente. Pero aquel hombre reflexionó un día y él se acordó y dijo: en la casa de mi padre hay muchos obreros, hay muchos jornaleros. Voy a regresar a la casa de mi papá y le voy a decir que he pecado contra el cielo y contra él, y le voy a decir que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero dice que algo muy importante que dice la palabra, que dice que cuando aquel hombre tomó la decisión de regresar a donde el papá, dice que el papá lo vio venir de lejos y dice que corrió y lo abrazó, no le censuró nada, simple y sencillamente porque Dios es amor. Porque Dios no está en su trono de gracia con una vara y con un látigo esperando que nosotros fallemos para agarrarnos a latigazos y para agarrarnos a varazos, porque Dios es amor. Por eso hace más de 2000 años Él se manifestó en la tierra, se hizo siervo, y estando en la condición, dice, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre tomó la forma de siervo. ¿Para qué? Para enseñarnos el amor. Porque en el amor nosotros vamos a vivir una vida correcta, vamos a vivir una vida armoniosa. Ahí vamos a encontrar la abundancia del corazón, la abundancia de estar en esta tierra. Porque Jesús, cuando habla a sus discípulos en Juan 10:10, Él les habla de que hay alguien, existe alguien aquí en la tierra que tiene un interés. Tiene un interés de hurtar la paz, de hurtar la buena relación, de hurtar todo aquello que ha venido de Dios. Hay alguien en esta tierra que está interesado en matar los pensamientos de Dios. Está interesado en matar la buena relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Está interesado en matar la buena relación entre los cónyuges, entre el marido y la mujer. Está interesado en matar la relación entre los hermanos. Está interesado en matar la relación de los hermanos de un país. ¿Para qué? Para destruirlo, dice. Porque dice que Él vino para hurtar, para matar y para destruir. Eso es el diablo, porque Él tiene un interés sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero vino uno y dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo Jesús ha venido para derramar su amor, para darlo en abundancia, para que nosotros vivamos una vida correcta. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Él se entregó a sí mismo.
Él se despojó de sí mismo. Él es Dios, y siendo Dios se despojó de ser Dios. Se manifestó en hombre. ¿Para qué? Para darse a sí mismo. Él no hacía acepción de personas. Él amaba al pobre. Él manifestó su amor al rico. Él manifestó su amor al menesteroso. Él manifestó su amor a los intelectuales. Por lo tanto, Dios nos está hablando y nos está diciendo que para vivir una vida en abundancia, una vida correcta, debemos de manifestar el carácter de Dios, que es su amor. Diga conmigo, porque Dios, dígalo, porque Dios es amor. Entonces, el primer principio que nosotros debemos de entender como hijos de Dios es que Dios es amor, y que el amor es el carácter de Dios, y que si Dios está en nosotros, entonces tenemos el carácter de Dios y debemos de amarnos unos con otros. Hay muchas personas que manifiestan y dicen: es que mi carácter es fuerte, es que mi carácter es delicado. Ojo a eso, a esa declaración que está haciendo con su boca, porque usted ya no vive conforme al viejo hombre, sino que vive conforme al nuevo hombre, y el nuevo hombre ha sido transformado en el amor de Dios. Por lo tanto, usted debe empezar a confesar que usted tiene el carácter de Dios. Mi carácter es el amor hacia los demás, mi carácter es el amor hacia el prójimo, mi carácter es el amor a mi familia, mi carácter es el amor, y debe de empezar a profetizar amor por todos lados. Sus pensamientos deben de ser de amor, su hablar debe de ser de amor, y su actuar debe de ser de amor. Fácil viviendo en una tierra pecaminosa, no es fácil. Pero hay uno grande y poderoso que vive y reina con nosotros, que se llama Espíritu Santo, y dice que Él nos va a guiar a toda la verdad, y Él nos va a convencer de pecado, Él nos va a convencer de justicia, y Él dice que va a convencer de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido enjuiciado. Entonces, los hijos de Dios no tenemos una excusa para decir: es que mi carácter es que soy enojado, es que mi carácter es delicado, es que mi carácter es acá. Su carácter es el carácter de Dios, y el carácter de Dios es el amor. Ese es el primer principio. El siguiente principio para poder vivir una vida correcta a través del amor es entender que el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Muchas personas rechazan a otra persona porque dice: es que me cae gordo, es que me cae pesado, es que esa persona yo no la puedo ver porque me cae gordo, me cae pesado. Imagínense que Jesucristo, estando en la tierra, al relacionarse con los hombres en la tierra, Él hubiera dicho: es que Zaqueo me cae pesado porque es un ladrón, es que Mateo me cae pesado, me cae gordo porque Mateo viene y va a extorsionar con los impuestos a todo mi pueblo. Pero Jesús derramó su amor también por Mateo, por Zaqueo también derramó su amor. Jesucristo derramó su amor por aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario, aquel hombre que había sido asesino, aquel hombre que había sido ladrón, aquel hombre que había sido un delincuente. Sobre él también fue derramado el amor de Dios. Entonces, debemos de entender que el amor es un mandamiento, y como mandamiento, un mandamiento se cumple, no se discute. En el ejército, si hay aquí alguna persona que ha estado en el ejército, entiende que en el ejército, cuando hay un mandato, no se discute, sino que se cumple la orden. Y así es en el reino de los cielos, porque Dios nos ha dado mandamientos, estatutos y decretos. Y los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios no son para discutirlos, no son para decir: es que yo no puedo, sino que simple y sencillamente son para cumplirlos. Diga conmigo: el amor es un mandamiento por Dios, no es un sentimiento. Así es de que
Hoy no va a decir usted, es que yo no siento amor por esa persona. Jesucristo nos amó sin habernos conocido. Posiblemente usted andaba allá en la cantina, posiblemente andaba en el cabaret, posiblemente andaba en la disco, posiblemente andaba en pecado, pero ahí lo amó Jesús. Por eso hoy nosotros tenemos esta gran oportunidad de estar aquí reunidos como el pueblo de Dios en armonía y en amor en Cristo Jesús, porque Dios es amor y el mandamiento de Dios debe de empezar a operar en cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6 verso 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñases, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El amor a nosotros nos va a hacer vivir una vida correcta, una vida abundante. Hay muchas personas que bregan en la vida buscando la abundancia, buscando la prosperidad, buscando la paz, pero no la van a encontrar, porque el hombre lo que anda buscando son añadiduras. Y la abundancia y la prosperidad del reino de los cielos se busca primeramente en el centro de nuestro ser, que es donde Dios depositó la semilla del amor, porque dice que nosotros vamos a ser prosperados en la tierra que Dios nos ha introducido, que fluye leche y miel. Además dice que nuestros días serán prolongados. Pero también en ese mandamiento Dios nos dice que estas mismas palabras nosotros debemos de repetirla a nuestros hijos. O sea que hay un mandamiento de parte de Dios de poder llevar el amor. ¿Cuál es el problema de la sociedad hoy día? Que se ha perdido el amor en la familia. Se ha perdido esa relación familiar. Se ha perdido el almuerzo y la cena en una mesa familiar, donde papá y mamá se sientan con sus hijos y le enseñan los principios y los valores. Todo eso se ha perdido porque nos lo ha robado una televisión en el cuarto, nos la ha robado un iPad, nos la ha robado la internet. Allá viene el hijo y dice: sírvanme la cena. Agarra para su cuarto a encender la computadora, a conectarse a su internet. Y es la internet la que está ahora enseñando a la familia. Y el amor de Dios no se está sembrando en nuestros hijos, porque nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos que es un mandamiento de amar a Dios primeramente sobre todas las cosas, y que nos amemos unos con otros. La primera ruptura del amor es en la familia. Papá está más interesado en ver el partido de fútbol, en ver las noticias, que en platicar con mamá y con los hijos y abrir las santas escrituras y compartirles el amor de Dios. Pero la palabra de Dios dice que debemos nosotros de repetir a nuestros hijos, hablar del amor de Dios
estando en nuestra casa y andando por el camino y al acostarnos y cuando nos levantemos. Hay muchas personas que se acuestan y únicamente se echan la cobija encima, pero ni tan siquiera le dicen: Padre, gracias, quiero decirte que yo te amo, mi Dios, quiero decirte, mi amor, a la esposa, que yo te amo. Hijos, yo les quiero decir que los amo y que son especiales para mí. Simple y sencillamente pusieron la película de vaquero, la película de investigación demoníacas, la película X o Y, y únicamente apagaron el televisor y se acostaron. Pero la palabra de Dios dice que estas palabras, este mandato, se los vas a repetir a tus hijos al acostarte. Pero también dice que se los vas a repetir cuando te levantes. Al día siguiente, cuando te levantes, lo primero que debe de ser es: Padre, quiero decirte que te amo, mi Dios, en este día. Te doy la gracia, Señor, porque me has permitido poder ver la luz de un nuevo día, Señor. Padre, el amor que tú has introducido en mi vida, Señor, quiero que también en este día sea derramado para los que se acercan a mí. Y esto mismo se lo debes de enseñar, dice, a tus hijos al levantarte. Y cuando andes por el camino también, cuando vayas para la escuela con tu niño, empezarle a hablar del amor de Dios, empezarle a decir que Cristo Jesús vino por todas esas personas que van caminando por la calle. Pero lo primero que hacemos cuando vamos con nuestros hijos es que estamos alerta para poder ver la primera plana de la prensa. ¿Cuántos mataron hoy? Ay, ay, ay. Estamos muy apercibidos y hasta llamamos a nuestro cónyuge y ya te miraste la primera plana del periódico. ¿Cuántos masacraron hoy? Pero no hay una llamada al cónyuge para decirle: mi amor, quiero decirte en este día que Dios nos ama, que Dios es amor, que Dios ama a Honduras, que Dios ama a la familia, que Dios está derramando su amor sobre esta tierra. Debemos de cambiar nuestros pensamientos, porque es un mandato de Dios. El amor es un mandato de Dios, y el amor es el que va a hacer vivir una vida correcta nuestras vidas y nuestras familias. Ya conmigo, entender el amor hacia Dios es un mandamiento. Cuando practicamos el mandamiento de amor, es seguro que nos va a ir bien. Trate mal a la esposa a ver en el día, y después en la noche usted quiere irla a tocar. No puede. Es amor durante todo el día. Los hombres no debemos de ser cascarrabias, ¿verdad, mi amor? Claro. Tiene que decirle cosas bonitas a la mujer durante el día, cosas de amor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Entonces va a haber buena relación y buena armonía en la familia. Pero si papá y mamá están peleando como perros y gatos, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? ¿Qué podemos esperar de la sociedad? Y Dios ha dado un mandamiento. Dice que nos amemos unos a otros. Dios ha dado un mandamiento y dice que lo debemos de amar a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Porque ese es el mandato de parte de Dios, que nos amemos unos a otros. Amén. Diga conmigo, el mandato de Dios va más allá de nosotros, y es enseñar a nuestra familia el amor. Siéntese, empiécelo a practicar. No se preocupe por lo que no ha hecho, preocúpese por lo que necesita empezar a hacer. Si en su familia no ha tenido un tiempo de esparcimiento, de poder estar con su esposa, con sus hijos, en el comedor, en la sala, tengan un solo televisor en la sala y todos como familia vamos a ver un programa, papá, mamá y nuestros hijos. ¿Pero qué?
El diablo nos enseñó que hay que poner un televisor en cada uno de los cuartos para dividir a la familia. Y por eso hoy la sociedad está siendo muy golpeada. Por eso entonces es que los diarios, la prensa y todos los medios de comunicación, lo primero que publican es violencia y es sangre, porque el amor de Dios se ha perdido del primer ministerio que Dios levantó, que se llama la familia. Y el ministerio de la familia es ese ministerio que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Es responsabilidad de papá y de mamá, y es responsabilidad de los hijos también. Pero debemos nosotros empezar a practicar el mandamiento de Dios, amarnos unos con otros. Ya conmigo, el amor es un mandamiento. Debo enseñarle a mi familia y me irá bien en todo. Cuando nosotros empezamos a amar, nos va a ir bien en todo. Pero cuando usted es un cascarrabia, un criticón, un alegador, un peleón, un chismoso, un haragán, y no ama a los demás, nadie quiere estar con nosotros. Estamos allá como una isla y todo el mundo nos quiere empezar a rehuir. Aún hay muchas personas en su familia, muchos padres de familia, que cuando salen de su casa, la familia da gracias a Dios porque se fue papá. Y en la tarde que regresa, todo el mundo dice: vámonos cada uno a nuestro cuarto porque ya viene papá. Y papá debe de empezar a abrazar y a amar a la familia, a enseñar a los hijos a amar y a enseñar a mamá a amarnos unos con otros, porque el amor es de Dios. Ya conmigo, el amor es de Dios. Ya conmigo, el amor es un mandamiento. Ya conmigo, tenemos un enemigo que todos los días nos quiere apartar del amor de Dios. Ya conmigo, y eso se llama pecado. Muchas personas están peleando con el diablo. Te vas, Satanás, de aquí. Si lo que se debe de ir de nosotros es el pecado, que de continuo en continuo está queriendo robar el amor de Dios en nosotros, y no nos damos cuenta que somos tan frágiles para caer en pecado, y eso hace una separación entre nosotros y Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay algún pecador aquí? ¿Cuántos pecadores habemos aquí? Usted y yo somos pecadores, porque simple y sencillamente en nosotros mora una fuerza que no nos permite hacer el bien, sino que el mal que muchas veces no queremos hacer, ese hacemos. Yo amo mucho a mi esposa y a veces le hablo un poco cascarrabia. Ay, papi, no me hables así. Ella es dulce, es una mujer bien dulce. Pero debo de cambiar esa vieja naturaleza y permitir que el amor de Dios se manifieste más profundamente en mí. ¿Por qué? Porque ese es el carácter de Dios. No es el carácter cascarrabia, no es el carácter impulsivo, sino que debe de ser el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es el amor. Dulzura en el carácter, amor unos con otros. Pero hay una fuerza que no nos permite a nosotros poder amar libremente, y esa fuerza se llama pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos preguntado qué es el pecado? Hay muchas personas, y es correcto lo que responden, que dice: pecado es lo que nos separa de Dios. Es correcto, porque la palabra en Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es muy correcto. Pero ¿qué es pecado? Para que nosotros podamos ir más profundamente, para que nosotros podamos entender más profundamente qué es lo que nos aparta del amor. Hay 3 acciones en nuestras vidas que son pecado.
lo que pensamos mal. Hay muchas personas que son como el doctor Merengue. El otro yo del doctor Merengue. Bien, muy buenos días, señorita. Ay, qué buena está esta mujer, dice el doctor Merengue por allá. Lo que estamos pensando en nuestro corazón. ¿Algunos de ustedes han visto las pildoritas del doctor Merengue? Se presenta muy bonito, un hombre muy ecuánime. Y allá viene y muy buenos días, le dice alguien ahí. Y él viene y da la mano, muy buenos días. Y allá viene el doctor Merengue que está adentro. ¿Y qué de bueno tiene este día? Para que podamos entender, el pecado es lo que pensamos mal. Eso es pecado. Jesucristo habló a los fariseos y a los escribas y les dijo: escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes se preocupan por lavarse las manos, se preocupan porque los tenedores y todos los utensilios donde van a comer estén bien relumbrosos. Y vienen ustedes aquí murmurando porque mis discípulos no se han lavado las manos. Hipócritas, les dice, ¿no sabéis que lo que va para adentro, eso no ensucia al hombre, sino lo que viene de adentro hacia afuera es lo que ensucia al hombre? Porque de adentro del corazón es donde vienen los malos pensamientos, y los malos pensamientos es pecado contra Dios. Entonces, la primera manifestación de pecado que nos aparta del amor de Dios son los pensamientos. Muchas veces venimos a la iglesia, el pedazo de carne viene caminando hacia la iglesia, pero el pensamiento anda en otras cosas, posiblemente enemistado uno con otro en la misma iglesia. ¿Y cómo puede decir que tiene el amor de Dios si su pensamiento que hay adentro no es un pensamiento de perdón, sino un pensamiento de rechazo al hermano que está viendo? Pero bien bonito, levantamos nuestras manos al cielo y adoramos a Dios. Le aseguro que su adoración no puede llegar al cielo cuando no nos hemos puesto de acuerdo en la tierra unos con otros. Jesús enseñó en una oración sencilla, y el Padre Nuestro, que nos la enseñaron nuestros padres, que realmente aún con la ignorancia que ellos tenían, aprendieron algo, que nos enseñaron el temor de Dios. Y había un momento antes de acostarnos que nos llevaban y decían: vamos a persinarnos, vamos a rezar a Dios. Pero aún con toda la ignorancia que ellos tenían, nos enseñaron algo, que era el temor a Dios y el amor entre la familia. Y nosotros, aun cuando hemos conocido de Cristo Jesús, muchas veces no hacemos lo que aquellos en ignorancia nos enseñaron. Y Jesús enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro dánoslo todos los días. Y dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces entramos a la congregación de Dios con pensamientos de no perdonar a un hermano. ¿Cómo puede entonces morar el amor de Dios en nosotros? Eso es pecado. Pero también es pecado lo que hablamos. También es pecado lo que hablamos. ¿Qué es lo que está hablando nuestra boca? ¿Qué es lo que está diciendo nuestra lengua? Hay algunos que piensan mal, y pensando mal levantan una calumnia de alguien sin estar seguro de lo que van a ir a hablar, y manifiestan esa calumnia y se acercan a otra persona, y ya vienen y le dicen: ¿y ya te diste cuenta de tal cosa? Y empezamos como hijos de Dios a empezar a usar la boca mal. Eso también es pecado. Aquí entre nosotros, yo no voy a contar nada allá afuera, pero sinceramente, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos dicho: ese político es corrupto? ¿Y a usted le consta? ¿Usted lo miró salir con la bolsa de dinero? Eso es pecado, porque nosotros no podemos hablar de lo que no sabemos.
Pero hubo alguien en un medio de comunicación que lanzó un globo sonda. Entonces los hijos de Dios ahí van como todo el mundo diciendo lo que el mundo dice. Y eso es pecado delante de Dios. Porque eso es una calumnia que es pecado para Dios. Y los hijos de Dios no nos podemos sumar a lo que el mundo dice. Lo que a usted no le consta, no lo debe de hablar. Si hay algo que a mí me gusta enseñarle a la gente es que escuche, que vea, y si tiene que hablar, hable en el lugar secreto con Dios. Y si no tiene lugar secreto, entonces oiga, vea y cállese. Y máxime si no le consta algo. Pero hay muchos que empiezan a asegurar lo que otro les dijo, y eso es pecado para delante de Dios. El pecado es pensar mal, o pensar mal. En el corazón están los pensamientos. Pensar mal, hablar mal y actuar mal es pecado, y eso nos aparta de Dios. La pregunta es: ¿está el amor de Dios donde hay malos pensamientos? ¿Está el amor de Dios donde hay malas habladas? ¿Está el amor de Dios donde nos prestamos para ir a hacer mal a otros? No puede estar el amor de Dios. Pero hoy es un momento muy especial, porque Dios ha dado un regalo de amor para destruir el pecado. Y dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien: para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que ha estado practicando pecado se arrepienta del pecado, venga a Cristo Jesús, entonces sea limpiado por la sangre del Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. ¿Cuántos nos hemos ensuciado con pensamientos malos? ¿Cuántos nos hemos ensuciado con hablar mal de nuestro hermano? ¿Cuántos nos hemos ensuciado con hacer cosas malas? Pero tengo una buena noticia, porque Dios también en su inmenso amor, aunque nos reprende con su palabra diciéndonos: por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios, la buena nueva de esta noche es que Jesús vino a esta tierra para morir por nuestros pecados. Y dice que si un hijo de Dios comete pecado, abogado tiene a Cristo Jesús el justo. Por eso en esta noche yo te estoy trayendo un mensaje de amor, te estoy trayendo un mensaje de reconciliación. En esta noche te estoy diciendo que para vivir una vida agradable, para vivir una vida santa, para vivir una vida en abundancia, debemos de vivir en amor. Y es en el amor de Cristo Jesús. Diga conmigo: Dios nos ha dado un regalo, y ese regalo se llama Cristo Jesús. Solo debemos de creer en ese regalo que Dios ya nos dio. Yo estaba diciendo esta semana que muchas veces Dios, digo que ahí anda como aquel que anda sofocado por ver cómo se deshace de algo, pero Él lo que anda queriendo deshacerse es en amor, porque dice: aquí te traigo a mi Hijo amado, aquí te lo voy a dar para que te limpie del pecado, para que te limpie de la rebelión, porque yo quiero depositar el carácter mío en tu corazón, te dice el Señor. Dios es amor, y Dios quiere que vivamos plenamente. Dios quiere que nos apartemos del mal. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Dios quiere que nos amemos unos con otros. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos que miramos, somos unos mentirosos. Diga conmigo: Dios nos ha dado un regalo de amor para destruir el pecado. Ahora nosotros debemos de andar como el amor anduvo en esta tierra, amándonos unos a otros, no mordiéndonos unos a otros, no criticándonos unos a otros, no tratando de ponerle el pie al otro para que no avance, sino más bien, si fuese posible, que nos pudiéramos agachar
y que alguien pudiera poner su pie encima de nosotros y que pudiera subir. Ese es el amor de Dios. Porque dice que Él, estando en la condición de hombre, se hizo, dice, se humilló aún más, y dice que tomó la condición de un siervo. Y Jesús dice en Juan 12:26: el que me sirva, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. El que me sirviere, mi Padre lo honrará, dice el Señor. Y la honra que Dios quiere derramar sobre nosotros es una honra de prosperidad y abundancia, porque en el amor de Dios encontramos entonces la abundancia del reino de los cielos. Ya conmigo, cuando tomamos el amor de Dios, el pecado se destruye. Dígalo, cuando tomamos, diga, el amor de Dios, el pecado en mi vida se destruye. Algo que debemos entender entonces, que debemos de comer todos los días del amor de Dios, para que el pecado que nos asedia tenga que ser destruido en nuestra carne. Porque esta carne todos los días quiere ir al pecado. Esta carne tiene un deseo. Esta carne tiene el deseo de murmurar. Esta carne tiene el deseo de ir con el chisme. Esta carne tiene el deseo de fornicar. Esta carne tiene el deseo de beber, de emborracharse, de andar en lujuria. Pero hay uno más grande que Dios ha depositado en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Y dice que Él va a manifestar su fruto dentro de nosotros. Y el primero que nos habla es el amor. Porque donde hay amor no hay contención, ni hay guerra, ni hay división. Donde hay amor, ahí está Dios. Donde no hay amor, allí no está Dios. Donde hay pleitos, donde hay contiendas, donde hay división, donde hay rebelión, ahí no está Dios. Ahí hay uno que está dañando la vida del cuerpo de Cristo, y ese se llama pecado. Porque el diablo ya fue enjuiciado, pero nosotros debemos de morir a nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros debemos de crucificar todos los días la carne. Nosotros debemos de aprendernos textualmente y modelar Gálatas 2:20, que dice: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso lo hizo Jesús, por amor. Pero por amor nosotros también debemos de practicar lo que Jesucristo practicó: ir a la cruz del Calvario, a crucificar los deseos de la carne. Diga conmigo: la demostración de amor a Dios es amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto consiste, verso 10, que me pasé allá un poco más adelante. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, porque eso es el amor de Dios. Mire al que está a la par suya, dígale: debemos de amarnos unos a otros. Vuelva a decir: debemos de amarnos unos a otros. Diga conmigo: porque el amor me hace vivir una vida correcta. Ahí donde está, le voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a orar.